La función de los derechos fundamentales en el constitucionalismo contemporáneo. El constitucionalismo actual no sería lo que es sin los derechos fundamentales. La norma que sanciona el Estatuto de los Derechos Fundamentales, junto a aquellas que consagran la forma de Estado y las que establecen el sistema económico, son las decisivas para definir el modelo constitucional de la sociedad, sin que quepa considerar estas tres cuestiones como comportamientos estancos, habida cuenta de su indescindible corrección. Así, se da un estrecho nexo de interdependencia genético y funcional entre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, ya que el Estado de Derecho exige e implica para hacerlo garantizar los derechos fundamentales, mientras estos exigen e implican para su realización al Estado de Derecho. De otro lado, el tipo de Estado de Derecho liberal social proclamado en los textos constitucionales depende del alcance y significado que en ellos se asigne a los derechos fundamentales, que, a su vez, ven condicionado su contenido por el tipo de Estado de Derecho en que se formulan. De igual modo, la Constitución económica representa el soporte material de la actuación de los derechos fundamentales, pero esa Constitución económica se halla integrada en gran medida por aquellos derechos fundamentales que delimitan el régimen de la propiedad, de la libertad de empresa, el sistema tributario o el marco de las relaciones laborales y la seguridad social. La concepción de los derechos fundamentales determina de este modo la propia significación del poder público, al existir una íntima relación entre el papel asignado a tales derechos y el modo de organizar y ejercer las funciones estatales. Los derechos fundamentales constituyen la principal garantía que cuentan con los ciudadanos de un Estado de Derecho, de que el sistema jurídico y político en su conjunto se orientan hacia el respeto y la promoción de la persona humana en su estricta dimensión individual, que es un Estado liberal de derecho, o conjugado esta con la exigencia de solidaridad corolario de la componente social y colectividad de la vida humana, que estamos hablando de un Estado de derecho social. Los derechos fundamentales se presentan en la normativa constitucional como un conjunto de valores objetivos básicos, al propio tiempo como el marco de protección de las situaciones jurídicas subjetivas. En su significación axiológica objetiva, los derechos fundamentales representan el resultado del acuerdo básico de las diferentes fuerzas sociales, logrado a partir de las relaciones de tensión y de los consiguientes esfuerzos de cooperación encaminados al logro de metas comunes. Por ello, corresponde a los derechos fundamentales un importante cometido legitimador de las formas constitucionales del Estado de Derecho, ya que construyen los presupuestos del consenso sobre el que se debe edificar cualquier sociedad democrática. En otros términos, su función es la de sistematizar el contenido axiológico objetivo del ordenamiento democrático al que la mayoría de los ciudadanos prestan su consentimiento y condicionan su deber de obediencia al derecho. Comportan también la garantía esencial de un proceso político libre y abierto como elemento informador del funcionamiento de cualquier sociedad pluralista. En la medida en que el Estado liberal de derecho ha evolucionado hacia formas de Estado social de derecho, los derechos fundamentales han dinamizado su propia significación al añadir a su función de garantía de las libertades existentes la descripción anticipadora del horizonte emancipatorio a alcanzar. Al propio tiempo, los derechos fundamentales han dejado de ser meros límites al ejercicio del poder político, o sea, garantías negativas de los intereses individuales, para devenir en un conjunto de valores o fines directivos de la acción positiva de los poderes públicos. Por ser expresión del conjunto de valores o decisiones axiológicas básicas de una sociedad consagrada en su normativa constitucional, los derechos fundamentales contribuyen con la mayor amplitud y profundidad a conformar el orden jurídico infraconstitucional. Se trata, como expresamente se ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional, de tomar como punto de partida para cualquier actividad encaminada a la interpretación o aplicación del derecho el postulado básico del tenor del actual. Los derechos fundamentales responden a un sistema de valores y principios de alcance universal que han de informar todo nuestro ordenamiento jurídico. Desde su dimensión subjetiva, los derechos fundamentales determinan el estatuto jurídico de los ciudadanos, lo mismo en sus relaciones con el Estado que en sus relaciones entre sí. Tales derechos
tienden, por tanto, a tutelar la libertad, autonomía y seguridad de la persona, no solo frente al poder, sino también frente a los demás miembros del cuerpo social, concebidos inicialmente como instrumentos de defensa de los ciudadanos frente a la omnipotencia del Estado. Se consideró que los derechos fundamentales no tenían razón de ser en las relaciones entre los sujetos del mismo rango donde se desarrollan las relaciones entre particulares. Este planteamiento obedecía a una concepción puramente formal de la igualdad entre los diversos miembros de la sociedad, pero es un hecho notorio que en la sociedad neocapitalista esa igualdad formal no supone una igualdad material y que en ella el pleno disfrute de los derechos fundamentales se ve en muchas ocasiones amenazado por la existencia de la esfera privada de centros de poder no menos importantes que los que corresponden a los órganos públicos. De ahí que el tránsito del Estado liberal al Estado social de derecho haya supuesto en este plano la extinción de la incidencia de los derechos fundamentales a todos los sectores del ordenamiento jurídico y por tanto también el seno de las relaciones entre particulares. Parece un contrasentido, por ejemplo, que el reconocimiento del derecho fundamental a la libertad de expresión por la normativa constitucional pudiera haber reducido su aplicación a la exigencia de que el Estado permita la libre difusión de opiniones, pero consintiera las presiones sobre la libertad de pensamiento e ideas o la prohibición de manifestarlas ejercitada por un empresario en relación a sus asalariados. Esta ampliación de la eficacia de los derechos fundamentales a la esfera privada o en relación a terceros hace necesaria la actuación de los poderes públicos encaminada a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, así como de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Las transformaciones del Estado de Derecho no solo han determinado una ampliación del ámbito de eficacia de los derechos fundamentales, sino que han contribuido a un ensanchamiento de su contenido, como es notorio la formulación clásica sobre la sucesiva etapa de la afirmación de los derechos públicos subjetivos se desglosa en 4 fases o estados: el estatus subsección, que determina la situación puramente pasiva de los destinatarios de la normativa emanada del poder público; el status libertatis, que comporta el reconocimiento de una esfera de libertad individual negativa de los ciudadanos, es decir, la garantía de la no intromisión estatal en determinadas materias; el status civietatis, que el que los ciudadanos puedan ejercitar pretensiones frente al Estado, lo que equivale al poder reclamar un comportamiento positivo de los poderes públicos para la defensa de sus derechos civiles; y el status active civiatis, situación activa en la que el ciudadano goza de derechos políticos, esto es, participar en la formación de la voluntad del Estado como miembro de la comunidad política. Ahora bien, estos estados o situaciones jurídicas subjetivas se conciben prioritariamente como instrumentos de defensa de intereses individuales. Por ello, en la medida en que se ha adquirido plena conciencia de que el disfrute real de los derechos y libertades por todos los miembros de la sociedad exigía garantizar unas costas de bienestar económica que permitieran la participación activa en la vida comunitaria, se ha hecho inevitable añadir un nuevo estatus, el status possibilis socialitis. Este nuevo estatus se comprende como el reconocimiento de los denominados estados económicos, sociales y culturales. No tienden a absorber o a anular la libertad individual, sino a garantizar el pleno desarrollo de la subjetividad humana, que exige conjugar a un tiempo sus dimensiones personal y colectiva. Por ello, estos derechos se integran cabalmente en la categoría omnicomprensiva de los derechos fundamentales, a cuya conformación han contribuido decisivamente.